Parshat Balak. ¿Y cómo termina? Con el pueblo, con Bilam, el profeta Bilam, el ambicioso, confesando, admitiendo delante de Balac, quien lo contrata y ofrece dinero y después más dinero y más dinero, honor y más honores para que él pueda maldecir al pueblo, pero no logra. Me imagino a Bilam y Balac sentados en una oficina conversando sobre la situación. Yo te traje de tan lejos, te ofrecí todo ese oro aquí y tú abriste la boca unas cuantas veces y lo único que hiciste fue bendecir a este pueblo. Balac no entendía mucho de las áreas del Ruach, del espíritu, y Bilam entendía un poquito. Entonces Balac decía, no puede ser, ¿cómo es esto? Eso no funciona así. Uno paga para hacer un trabajo, tiene que hacer el trabajo que uno está pagando para hacer. Pero él no lo hizo, y si no lo hizo, ¿le pago o no le pago? A lo mejor concluyó que no debiera pagar. Entonces en aquella conversación, Bilam le dijo así, solo hay una manera de derrotar a este pueblo. Es poniendo delante de ellos la oportunidad de que pequen, de que cometan barbaridades que incluya la inmoralidad y la idolatría. Esto aborrece Elohim. Si usted logra esto, ahí sí este pueblo se va a meter en problemas serios y tú vas a sacar ventajas. Ahora no sé si Balac le pagó por este consejo, pero sé y sabemos todos que Balac sí ejecutó el plan y logró sin disparar una sola flecha. Qué batalla fácil, ¿no? De ganar. Es como si hoy en una guerra, sin disparar un solo fusil, logró matar 24,000. Entonces, es una ventaja para el enemigo muy grande. Y fue así que terminó Parashat de la semana pasada, Balak. Y esta semana empezamos con la situación de Pinhas. Cómo se ve la acción que tomó Pinhas al ver que el abusivo pecador, que era un hombre de la élite israelí, se junta con una chica de la élite medianit, ¿no? Y cometen sus pecados, porque no fue solo un pecado, no fue solo una cuestión de fornicación, sino que fue la fornicación, la prostitución con mujeres extranjeras, involucrando culto a Baal peor. Y no es que había un Baal mejor, pues ese era el Baal peor. Ahora vea, la parashá usa 2 veces la palabra la davar, y dice el asunto de la Madianita y el asunto del peor, resumiendo la situación de una idolatría en la que ellos prestaban sacrificios y la adoración a ese Dios involucraba el culto, porque se comían también cosas sacrificadas a ese Dios. Entonces, así es como empieza nuestra parashat, que Pinhas toma acción y lo mata al hombre
y a la mujer. Pinhas se expuso en su celo a hacer algo que de hecho, en verdad que él era uno de los cabezas dentro del pueblo de Israel, era una persona con autoridad, no era la máxima autoridad, pero la máxima autoridad era Moshe, era Eleazar, y Eleazar era, digamos así, él era hijo de Eleazar, nieto de Aarón, que ya no estaba, y pariente cercano de Moshe. Entonces, podría recibir el rechazo de la autoridad superior, podía recibir el rechazo de la familia del hombre, de Zimri, y podía recibir también las consecuencias y el rechazo de la familia de la muchacha, que era también de la élite en su país. Sin embargo, nuestra parashat, el capítulo 25, versículo 10, cuando empieza, dice que Hashem se agradó del celo de Pinhas. A los rabinos no les agradó nada. Por eso los rabinos, que yo no estoy seguro de que Hashem haya sido el que mandó escribir la palabra Shalom con la Vav cortada, como se nos dijo, pero la Vav cortada nos trae un montón de mensajes y ya hemos escuchado uno. No ha de haber agradado muy bien a Moshe, o por lo menos si Moshe escribió con la Vav completa y después los reproductores de la Torah, que son los sofrim o los escribas, fueron desde hace muchísimo tiempo, tomaron esa decisión, y los sofrim de hoy día, los escribas de hoy día, pues siguen la tradición de hacer con la Vav cortada. Entonces, lo cual significa que no les gustó. Fue beneficioso, pero no les gustó la forma como se hizo. Pero a Hashem le agradó, dice. Y Hashem no permitió que se hizo un pacto, un Brit Shalom con Pinhas, para no permitir, entre otras cosas, la venganza en contra de él. O sea que nadie tenía razón, permiso para vengarse de él. Sabe que cuando se distribuye las tierras en Israel, ya que Josué entra y todo, Hashem ya había hablado a través de Moshe que tenía que separar ciudades de refugio. Si alguien mata a alguien, tiene derecho a correr. Pinhas no tenía que correr para ninguna ciudad de refugio, por cuanto Hashem hizo un pacto de paz con él, nadie podía vengarlo. Pero la cosa no queda ahí. Y es que Hashem le concedió el sacerdocio que él no tenía. Y para siempre. Y siempre fue admirado el sacerdocio de los descendientes de Pinhas, porque se caracterizó por su padre, su patriarca, por Pinhas, el celo, etc. Entonces, Hashem firmó abajo respecto a las acciones de Pinhas. Ahora, saltando al versículo 14, hay un detalle. Pinhas, capítulo 25, nuestra parashá empieza desde el versículo 10, el versículo 14 dice, y el nombre del hombre israelí abatido junto con las madianitas era Zimri ben Shalú. Ben Shalú quiere decir, eso es el apellido de él. Ve que el hombre que comete el pecado y muere se llamaba fulano de tal. Si fuera hoy, sería decir
Pero ¿cómo dice? Sería decir Pedro de los Anzuelos. Para no dar un apellido aquí, alguien me está escuchando y se llama Pedro. O sea, le dio nombre y apellido del pecador. Príncipe de una casa solar, como leyó nuestro hermano en esta versión, de los descendientes de Shimón. O sea, le dijo todos los detalles, solo faltó decir el Social Security. Y el nombre de la mujer abatida, madianita, era Cosbi Bat Tzur. O sea, hija de la roca, hija del padre se llamaba así, ¿no? Jefe de los pueblos de la casa solar de Madián, o sea, uno de los grandes, de la élite de allá. Pero le dio nombre y apellido de Cosbi. Usted sabe que no hace mucho nosotros estudiamos una parashá, bueno, hace un pocos meses, de un hombre que cargó leña en Shabbat. Ese fue el pecado de ese hombre. Pero no apareció el nombre de él. Allí no se mencionó el nombre. O sea, no comprometieron a la persona con nombre en una población de 3 millones de personas. Si no me dice el nombre de la persona, yo puedo morir con 120 años y no saber quién fue. Solo van a saber quién fue los que están más cercanos. Está ya el último de la cola de los 3 millones de peregrinos por el desierto. El último de los moricanos, el último de los 3 millones. Solo va a recibir una noticia. Uno ahí cargó leña y lo apedrearon. ¿Y quién fue? No sé. Pero cuando hablaran de Cosbi y cuando hablara de Zimri, todos iban a saber nombre y apellido. ¿Por qué la diferencia? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué a aquel no se le dio el nombre y a ese se le da nombre, se dice de qué familia y de qué tribu? O sea, dejó bien claro para 3 millones de personas, de peregrinos, de caminantes por el desierto, a los 39 años de peregrinación, de quién había cometido el pecado. Usted sabe perfectamente de que hay mandamientos más grandes que otros. Si los rabinos no hubieran hablado sobre esto, lo más probable es que nosotros concluyéramos que todos los mandamientos son del mismo porte, traen las mismas consecuencias, son mandamientos. Y que uno tiene que obedecerle a todos, y de hecho tenemos que obedecer a todos. Pero Yeshua, si los rabinos no hubieran dicho, nosotros tendríamos una referencia del rabino de los rabinos, el Rebbe mayor de todo el pueblo de Israel en toda su historia desde Abraham, Yeshua Mashiach, que él dijo, ni se les ocurra pensar que yo haya venido para anular el más pequeño de los mandamientos. No se les ocurra pensar, ni el más pequeño no vine a anular. Cuanto más los más grandes, es lo que se supone que, escuchándole decir así. Entonces había más grande y más pequeño. Y hay un otro acontecimiento en el que alguien del pueblo de Israel le llega a Yeshua. Parece ser que en las reuniones de los rabinos se habían muchas discusiones respecto de cuál mandamiento es el más grande, cuál es el más grande, cuál es el que la desobediencia a él cuesta más, es más cara, paga un precio más alto.
Y entonces los rabinos parece que discrepaban entre ese o ese o ese, cada cual pensaba un poquito diferente. Entonces ese muchacho quería saber de Yeshua en la opinión de él. ¿Por qué? ¿Por qué otra razón un judío en tiempos de Yeshua iba a hacer la pregunta de Yeshua, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Es porque había discrepancia entre los rabinos, ¿no? Entonces él quería saber si ese hombre es tan sabio así. Yo quiero saber la opinión de él también. Entonces Yeshua tuvo la oportunidad de decir, no, todos los mandamientos son del mismo porte. Pero como ya en Mateo capítulo 5 había dicho que ni el más pequeño, entonces si suena que si hay uno más grande que el otro. Entonces es claro para nosotros que no todos los mandamientos, cuando son infringidos, traen las mismas consecuencias. No, uno trae consecuencias más grandes, otro trae consecuencias más pequeñas. ¿No? Si usted roba $1, pues lo más probable es que el policía se le va a reír. Pero si roba 1,000,000, tal vez te le va a llevar preso. ¿No? Entonces los mandamientos son así. Ahora, ¿por qué no se le dice el nombre del que carga la leña y se le dice nombre, apellido y casi que la dirección? Porque al decir de qué tribu viene, ¿cómo serían asignados? Y todos estaban juntos por tribus, se acampaban por tribu. Entonces, si quiere encontrarlo, es de la tribu de Shimeón. Ellos están por allá. Entonces, cuando le dice el nombre de la tribu, le está diciendo también la dirección. En aquel tiempo no había el Social Security, pero si hubiera, y este es el número del Social Security, y este es el email de él, y este es el número de teléfono, para que no confunda con otro Zimri. Es porque el pecado que había cometido de veras era grande. Y de veras era superior al del que cargó la leña. Y no le estoy tratando de decirle que cargue nomás leña. No haga eso. Porque tampoco fue buena la sentencia del que cargó la leña. Pero Hashem quiso que todo el pueblo de Israel supiera que gente de la élite, gente de las familias más importantes de Israel, tenía que pagar también por la desobediencia. Sepan que el que murió allá se llamaba fulano, era un cabeza y era de una tribu importante, y ese era su nombre y ese era el nombre de su padre. O sea que él deshonró a su familia, a su padre, a su tribu. Todo quedó afectado por su conducta. Es bueno. ¿Y por qué, rabino, usted se enfoca en esto? Es porque nosotros debemos saber que hay cosas que nosotros podemos hacer o pudiéramos hacer que no va a traer consecuencias solo para nosotros, va a llevar a toda la familia atrás. Bueno, entonces los mandamientos no son todos iguales. Hay los más grandes, los menos, y Yeshua mismo nos dejó diciendo. Ahora, eso en el versículo 14. Versículo 16, vea, 2 versículos después. Voy a leer. Habló Hashem a Moshe diciendo, hostiga a los madianitas y atácalos. Y hay otro versículo en la escritura que dice, yo no aborrezco a los edomitas y a los egipcios. Usted está bien. Cuando leí ese versículo me gustó. Sí. O sea, los hijos de Edom, que son los hijos de Esav, y Edom, que son los padres de Roma, y Roma, que es la fabriquita de domingueros,
y de fiestas de Navidad y San Valentín y de todo eso que ustedes ya conocen, ¿no? No aborrezco. Ay, ¿qué les parece? Es una buena noticia. ¿Y por qué no los aborrece? ¿Y qué significa aborrecer? Pero a los madianitas, hostígalos, trátalos con dureza, atácalos, extermínalos. Ay, y a los egipcios no. Y a los de Edom no. Pero haz esto con los madianitas. ¿Cuál es la diferencia? Los egipcios y los de Edom atacaron a Israel con espada. Los madianitas y los moabitas atacaron a Israel con el pecado. Vea cómo las cosas, ¿sabe que las balancitas como de 2 platos, ¿no? Cosas que pesan más. Y a Hashem le aborrece más. Y hace que el Eterno no aborrezca a Edom. Ay, cuando yo leí eso, mi mente dio vuelta y dice, Edom, el padre de Esav, el hermano de Jacob, el que fue llamado Israel, del que es también, del que somos nosotros oriundos, del que somos parte del pueblo. O sea, el hermano nuestro de padre y madre, que es Edom. Les guste o no les gusta, pero los rabinos saben que el cristianismo tiene su cuna en Israel. Porque Edom, Roma, la fabriquita de, ¿no? Que tiene la idea de todo eso que se convirtió en cristianismo, antijudaísmo, ¿no? Que son nuestros hermanos. Ay, ¿no te gustó? No. Es medio extraño eso, ¿no? Pero Edom viene de Esav. Y Esav salió del mismo vientre que Jacob, que Israel. Entonces, ¿qué son? Hermanos. El problema es saber quién es el que manda a quién es superior a quién sirve a quién. Y Hashem dijo a la madre antes del parto, dice, el menor. ¿Quién es el menor? El que nace por último. No es así. El mayor. ¿Quién es el mayor? El que nace primero. El mayor servirá al menor. ¿Y quién es el menor? El que nace por último. El que nace en segundo. Si son un par de muchachos. Entonces, eso es todo. O sea que el cristianismo que usted conoce hoy es hermano del judaísmo que usted conoce hoy. Que el cristiano, aunque crea completamente diferente, lamento tener que decirle, es nuestro hermano. Nuestro hermano bautista, nuestro hermano adventista, nuestro hermano, todos los istas que usted encuentre por ahí. Y también los presbiterianos, los luteranos, todos los istas y los anos. ¿No? Son nuestros hermanos. ¿Están bien? No. ¿Están de brazo con la Torah? No. ¿Están de brazo con el Shabbat? No. ¿Les encanta el pueblo judío? Más o menos. Unos sí, otros no. Hay que ser sincero. Pero a los madianitas, Hashem dice, hostígalos. Y respecto a Egipto y a los moabitas, ¿no es así? No los aborrezco, dice Hashem, por causa de la manera diferente como trataron al pueblo de Israel. Los unos con espada, que no está bueno.
Pero los otros hicieron algo peor, que es con el pecado. Imagínense, coge todas las chicas, inclusive el líder del pueblo dice, yo también voy a poner la mía. Y pone la suya también, todas las muchachas, manda para allá. Dice, hay un midrash que dice que, buena imaginación, el comentarista, dice que a los israelitas les gusta vestirse de lino fino, blanco. Vamos a venderles y allá les proponemos y ellos se van a caer. Y mandaron a las vendedoras, ¿no? ¿Y cómo se irían? Los tentaron, ellos quisieron. Entonces ella dice, vamos a hacerlo delante de nuestras idolatrías y comer de las comidas que se sacrifica a ellos. Y al final todo eso, vamos, y se fueron. Y para que mueran 24,000, es porque había mucha gente, muchas muchachas y mucha gente involucrada. No fue poco. Pero 24,000 en 3 millones no es mucho. Ahora, déjame hacer otra comparación. Hay un pecado que nos persigue, que nos humilla, que cuando todo estudiante de la Biblia, sean judíos o cristianos, cuando lee y comienza de Génesis, llega, pero ¿a dónde llegó este pueblo judío? ¿A dónde llegó ese pueblo de Israel? Después de 7 plagas en Egipto, después de la apertura del mar, después de haber dejado Egipto en quiebra, completamente destrozado, porque era el país más evoluido, más rico del mundo. Por eso Hashem lo usa para llevar a Jacob con 70 almas a Egipto, para hablarnos de diáspora, de galut, de dispersión, ¿no? En forma profética. Vea cómo Israel sale de la tierra que fue prometida a él y se va a la galut, a la dispersión, a la diáspora. Entonces fue al país más evoluido de aquel tiempo. Entonces, ¿cómo puede este pueblo, después de ver todo aquello, todo un país en quiebra, 7 plagas, 10 plagas, y luego el mar que se abre, el agua que es endulzada, el agua que de una roca que lo sigue, que hasta hoy todos los rabinos pasan horas y horas para explicar a un discípulo cómo una roca le sigue a 3 millones de personas. Y tiene que seguir bien adelante, pues si sigue en el medio o se va atrás, tiene que desordenar toda la procesión esta de multitud. Entonces adelante, entonces el agua corre y los de atrás los van corriendo. Y ganadería, 3 millones de personas. Otro día yo estaba hablando aquí de que si el pueblo de Israel fue ganadero, entonces pues si usted tiene una vaca, usted no es un ganadero. Usted es un ganadero cuando ya tiene 10, 20, 50, 100. Ahí ya le comienza a decir el vecino es ganadero. No, pero si tiene una vaca, el vecino es loco. ¿Cómo va a comprar una vaca? ¿Qué va a hacer con una vaca? ¿No es así? Y el pueblo de Israel era ganadero. Entonces cada familia debía tener sus 100 cabezas. Y si hay 3 millones de personas, no menos de 3 millones de cabezas de ganado. Es mi imaginación. No te fijes mucho, no te apegues mucho, pero es mi imaginación. Entonces, agua para tantos millones de bocas sedientas, ¿no? Sin contar los burros, sin contar las burras, las mulas, los camellos. Este pueblo, ¿por qué Moshe se tardó 4 horas o 6 horas? Se hicieron con el oro que Hashem hizo que los egipcios le dieran, un becerro. Fue y todo el mundo ve eso, y hay cosas que impactan en la mente de las otras religiones o de las otras expresiones de fe, ¿no? Del cristianismo también.
cuando lee la Biblia y ve que hicimos un becerro de oro, no todo el pueblo, pero hubo gente nuestra que después de todas las maravillas hicieron un becerro de oro para adorar. Esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense. Y la otra cosa es la muerte de Yeshua, ¿no? Que nos siguen acusando de que ustedes son unos deicidas que mataron a Dios y toda aquella cosa, ¿no? Entonces leen estas cosas. Entonces Aarón, por ejemplo, tan impactado que fue, el impacto fue tan grande, no era idea de él, pero él se vio allí en medio de aquello, y los rabinos con tanta misericordia para con Aarón, le dice, Aarón lo que estaba era tratando de hacer el becerro y de tardar para no hacer luego, para dar tiempo de que, y mirando la montaña si viene Moshe, para que, si viene Moshe, entonces no terminamos. Pero Moshe tardó y ellos, y se hizo. Aarón toda vez que iba a ofrecer sacrificio en el Mishkan, él tenía que empezar por un becerro. ¿Y por qué? Porque eso estaba aquí en él. Él tenía que ofrecer un sacrificio por él, por su familia, antes de ofrecer por cualquier otro israelí, antes de ofrecer por cualquier otra familia, por cualquier otra razón, cualquiera que sea la festividad, etcétera, el evento, él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, y el sacrificio no podía ser cordero. No es como en el caso del pobre que podía llevar hasta un palomillo. No, él tenía que conseguirse el becerro para degollarlos, desangrarlo, quemarlo y ofrecerlo sobre el altar, para él poder superar la crisis psicológica, emocional, la crisis espiritual, de haber puesto mano en aquel proyecto de construcción de un becerro. Así él se sentiría seguro. Dicen que esto era la misericordia de Hashem para con él, ¿no? Que de eso no tenemos duda. No fue el pueblo que eligió a Aarón, el sumo sacerdote, fue Hashem. Hashem le dijo a Moshe, Aarón va a ser el sumo sacerdote. Aarón, tu hermano. Entonces, que él se comprometió. Pero en aquel pecado, déjame decir, ¿sabe cuántos murieron? 3,000 personas. Solo murió 3,000 personas con el pecado del becerro de oro. ¿Y qué le parece que con el pecado de Zimri y Cosbi murieron 24,000? Parece que hoy yo vine armado para hacer comparaciones, ¿no? Entonces, si murieron 24,000 en el pecado de Zimri, que incluía fornicación, o vamos a llamarlo prostitución física y espiritual, hablemos así. Y el del becerro murieron solo 3,000. ¿Con cuál de los dos pecados Hashem se sintió más ofendido? ¿Cuál de los dos pecados fueron más graves? Sin duda alguna, el pecado del que hablamos menos, del que llama menos la atención del público que lee la Biblia, es el de Zimri. Sin embargo, fueron 24,000. Y el pecado que más le llama la atención al lector, cualquiera lector católico, apostólico, romano, lo que sea, cuando comienza a leer, vea esos judíos, vea, hicieron un becerro de oro, después de todo lo que vieron, ¿no? Después de todo lo que experimentaron, un becerro de oro. Es el oro que lo estaba llevando para establecer una nueva vida allá en el nuevo mundo, allá en el sueño de la tierra prometida. Lo invirtieron en la idolatría. Tenían bastante porque fue solo con aretes. A lo mejor los 3 millones usaban aretes, hombres y mujeres, para poder tener oro como para construir
un becerro con aretes de oro. Bueno, es una expresión solo para pensar. No fue que todos participaron. Si fueran todos, sí hubiera extinguido el pueblo de Israel, pero fue un grupo de personas. 3,000 murieron y acá 24,000. 8 veces más. Entonces podríamos decir así con mente matemática de que la prostitución espiritual y física, esa combinación maligna, trajo más malas consecuencias para el pueblo de Israel que el mismo becerro de oro. Esto sí que fue terrible. Vamos ahora a unos capítulos después, porque hubo la ley de la distribución, cómo se iban a distribuir las tierras. Moisés dijo, todo listo, ustedes van a distribuir según la tribu, el tamaño de la tribu, será el tamaño de la tierra que se va a distribuir para el pueblo. Cuando conquiste la tierra de Canaán. Entonces se nombró todas las familias, todos los cabezas, todos los varones, todos, pero faltó una persona que no recibió herencia. Capítulo 27, versículo 4. Ahí viene 5 jóvenes, hijas de Zelofehad. En hebreo es Zelofehad. No es exactamente Zelo. No, en hebreo no está así. Zelofehad. No me voy a atrever ahora a decir lo que pienso de ese nombre, pero ese hombre se murió y solo tuvo hijas. Y la tierra era distribuida solo para hombres. Hay algo en el Oriente que es muy común hasta hoy entre el pueblo árabe, es de que las mujeres se van a casar. Entonces la preocupación es dar la herencia a los hijos. Y porque las mujeres, con cualquier mujer que él se case, ella va a participar de esta herencia. Entonces Moshe, pues siguiendo esa costumbre y también orientación del Eterno, dice, todos los hombres, las cabezas. Entonces cuando llega en el capítulo 4, las 5 mujeres, las 5 banot, dice, las hijas de Zelofehad, ¿no? De la tribu de Manashe, pues hijo de Yosef, la Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirza, quienes comparecieron ante Moshe, ante Eleazar, el Cohen, y ante los jefes de todas las congregaciones a la entrada de la tienda de reunión del Mishkan, diciendo, nuestro padre falleció en el desierto. Oiga bien. Aunque no había formado parte de la congregación que se había reunido contra Hashem, la congregación de Korah. En otras palabras, nuestro padre falleció en el desierto, pero no murió comprometido con el pecado de Korah, pues por sus propios pecados murió. Hay 2 maneras de morir. No le voy a decir para que elija, pero usted quiere elegir, pues elija. Nadie quiere morir, ¿no? No todos. Hasta sé que un predicador habló bonito del cielo, de aquellos que creen que todos mueren inmediatamente se van al cielo. Pues, no,
Es una buena idea. Ahí después que terminó el sermón, dice, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantaron la mano. Ahí él sacó de aquí, de debajo de una pistola. Era solo una broma. ¿Quién quiere ir primero? Ahí todos bajaron la mano. Todos bajaron la mano. Así que nadie quiere morir. Nadie está apurado por morir. Entonces, eso que no le conté lo del que predicó sobre el infierno, porque hubo uno que predicó sobre el infierno y así, hay alguien aquí que quiere irse al infierno. Ahí había un visitante, estaba medio tomadito, y levantó la mano, ahí, serio, miró así. ¿Alguien más? Ahí el visitante dice, parece que solo usted y yo mismo, porque la mano del predicador estaba levantada, él no se daba cuenta. Pero le voy a decir, Sefahad murió por sus propios pecados, no por los pecados, no comprometido con los pecados de Korah. Y las hijas utilizaron esto como argumento. Usaron como argumento. Usted va a distribuir tierra para todos. Todos van a recibir. Mi padre no. Mi padre murió. Pero mi padre no murió en aquello de que cuando abrió así en la tierra y se tragó todos los de Korah. No, él murió por sus propios pecados, no por el pecado. Entonces, que hay dos formas de morir. Por si alguien tiene planes o tiene apuro, ¿no? Se puede morir como tonto, comprometido con el pecado de otro, haciendo lo que otro tuvo la idea de hacer. O morir como mueren todos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos tenemos que morir, pero no voy a morir porque el tipo allá se hizo una revolución, se hizo una división. Me meto aquí, cuenta conmigo. Se muere con él. Nuestro padre no se murió con esto, nada, no tenía nada que ver con Korah. Fue la reclamación de las chicas. Y es más, él se murió como deben morir todos nosotros. Debemos morir por nuestros propios pecados. Morir porque pecamos. Pero él no tuvo hijos, solo hijas. Entonces quiere decir que nosotros, nuestra familia no va a tener herencia. Ay, Moshe. En el versículo 4, ¿por qué ha de omitirse el nombre de nuestro padre de su familia debido a que no tuvo hijo? Porque por pecado no es, porque no tuvo hijo. Concédenos patrimonio entre los hermanos de nuestro padre. Y presentó Moshe su reclamo ante Hashem. Presentó Moshe su reclamo ante Hashem. Hashem ya había dicho que si hay alguna causa que está difícil, ustedes vengan a mí. Entonces Moshe fue donde Hashem y presentó la cosa. Hashem, yo me imagino Moshe, Señor, hay 5 mujeres aquí, 5 chicas aquí, huérfanas. Los tíos de ellas reciben tierra, según lo que tú me orientaste. Pero ellas no van a recibir porque el padre, además de haberse muerto, no dejó ningún hijo para que reciba. Entonces, ¿cómo queda? Esas muchachas no tenían ambición de tierras, porque ellas se iban a casar con alguien que tenía tierra y ellas iban a tener tierras. Ella estaba preocupada con el buen nombre de su padre. Porque al final él no tuvo hijos, pero podía tener nietos. Y los nietos serían hijos. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿No? Hasta en la hora de cobrar el pecado de uno, o de, mejor diciendo, premiar a alguien que teme a Hashem, que ama a Hashem, que obedece su mandamiento, él va a bendecir hasta 1000 generaciones. Y el que haga malo, pues hasta 3ª generación lo va a aprobar.
No es a las generaciones futuras que Hashem va a cobrar, sino va a cobrar de él por el tiempo de 3 generaciones, que es lo máximo que él puede vivir. Entonces, él estaba preocupada con el honor de su familia. ¿Será que nosotros estamos preocupados con el honor de nuestra familia? Y otra cosa que habría que pensar aquí, mujeres, chicas, cuestionándole a Moshe, el gran maestro de Israel. Sí, con respeto sí se puede hacer. ¿Entendió? Con respeto sí se puede hacer. A ver, Moshe, con todo el respeto que usted se merece. Usted es nuestro líder. Con lo que voy a decir no le quito ningún honor. Solo pido una pequeña explicación. ¿Se va a quedar nuestra casa, la casa de mi padre, sin herencia? Solo porque él no tuvo hijo. Porque por el pecado no justifica, porque todos pecaron. Y todos los nombres que usted mencionó ahí pecaron también. Entonces, y mi padre no estuvo metido en lo de Korah. Entonces, ¿por qué razón se olvidaron de mi padre? Ahí Moshe. Ahora nosotros, cualquier liderazgo que usted tenga, vaya sabiendo. Nosotros no siempre tenemos la razón. A veces tenemos que, espere ahí. Y a veces delante de, no dice aquí en la Torah, en hebreo no dice Nashim, dice Banot. Y con Banot está haciendo la diferencia de que no eran mujeres, eran, o sea, no está hablando de mujeres casadas, mujeres, está hablando de jóvenes. Entonces, estas muchachas huérfanas le fueron a Moshe a pedir explicaciones. Y Moshe, ustedes son solo muchachos, no me vengan con cosas. No, hay que atenderlas. Te has olvidado y ellas te están haciendo acuerdo. Esto es cierto. Y lo peor es que él va a consultar a Hashem y Hashem dice así, versículo 6, dijo Hashem a Moshe diciendo, acertada es la forma en que las hijas de Tzelofhad hablan. En otras versiones al español, en las Biblias más populares, dice, tienen razón las muchachas. Así claro. ¡Wow! No era Moshe que tenía razón, eran las muchachas. ¿Y desde cuándo las muchachas tienen razón y el gran Rebbe de Israel no? A veces pasa esto. ¿Por qué? Si pasó con Moshe, ¿por qué no puede pasar con usted y conmigo? Dígame, ¿que somos mejores? Acertada o tiene razón la forma en que las hijas de Tzelofhad hablan. Ciertamente has de darles a ellas patrimonio de heredad entre los hermanos de su padre, y que sea transferida la heredad de su padre a ellas. Entonces, cuando se dividió la tierra de Israel, se dividió por todos los hombres que había en Israel y por 5 muchachas. Qué tremendo, ¿no? Eso para mí fue una gran bendición, que Moshe nos haya dejado el ejemplo de humildad que necesitamos tener, de que no siempre tenemos la razón. Y viene Moshe de hablar con Hashem y las chicas ahí esperando. ¿Y cómo le fue, Moshe? Hashem dijo que ustedes tienen la razón. Si usted tiene la razón es porque la razón no está conmigo. Entonces yo no tengo la razón. La tiene ustedes. Y va a ser distribuida tierra para ustedes también. Oh.
Pero ellas supieron ir con el respeto, etc. Y eso le quitó honor a Moshe. Absolutamente. No le quitó ningún honor. El hecho de que Moshe se le hubiera escapado, que era un derecho que estas muchachas tenían. ¿Qué cosa más? Yo no sé si para usted es como para mí.